Hola, buenas tardes. Bienvenidos al webinar ¿Ayuno intermitente es bueno o malo?, impartido por la nutrióloga Edith Altamirano. Antes de iniciar, daré unas breves indicaciones. Todos sus comentarios son anónimos. Siéntanse con libertad de hacer las preguntas que quieran. Para las respuestas, le pido que me apoye siendo breve al contestar. Y en unos 15 minutos aproximadamente se lanzará una pregunta para toda nuestra audiencia. Les cedo la palabra. Hola, muchas gracias. Bueno, pues sí, mi nombre es Edith Altamirano, yo soy la licenciada de nutrición. Ahorita sería el tema de ayuno intermitente, que es bueno o malo, literalmente. Hay muchas cosas en torno a lo que es el ayuno intermitente, entonces vamos a poder hablar un poquito de él. En sí, pues en los últimos años el ayuno intermitente pues se ha vuelto muy, muy popular. Ajá. Eso quiere decir que pues de alguna manera estamos como muy, muy, a veces mal informados, a veces muy bien informados, dependiendo justamente de las necesidades que tenemos cada uno. Pero básicamente el ayuno intermitente pues nos puede, digamos, ayudar de acuerdo al estilo de vida que tenemos o no. En esta parte, yo sí les hago como la recomendación de tener en cuenta que siempre, siempre lo revisen o tengan esa supervisión con el médico antes de realizar algún cambio dentro de su estilo de vida. Y bueno, aquí el ayuno intermitente básicamente es eh, tener o literalmente consiste en alternar los tiempos o los periodos de alimentación, ajá, en cuánto podemos consumir alimento, cuánto no. Lo más común es, o lo que ya casi siempre hemos oído, es un ayuno intermitente de 16/8, en donde pues tenemos literalmente 16 horas para ayunar y eh, 8 horas en donde vamos a estar logrando consumir algún alimento, eso sí, siempre teniendo en cuenta que estos alimentos que nosotros logremos consumir, pues sean de alguna manera algo sano, algo equilibrado, ajá, y en donde el ayuno, bueno, pues ahí solo tendremos esta oportunidad de estarnos hidratando. Entonces, en este aspecto, el ayuno intermitente de alguna manera tenemos que tener muy en cuenta que eh, conlleva a muchos mitos, a muchas realidades. Y bueno, la mayoría de los mitos es en torno a cuánto podemos llegar a dejar de consumir alimento. Entonces, digamos, empezamos justamente por esta parte del desayuno. Eh, ¿Es bueno o es malo desayunar? La verdad es que no hay una respuesta así muy tajante de pues sí es malo o sí es bueno. La verdad es que el ayuno lo podemos hacer siempre y cuando sean las condiciones en las que logremos, digamos, estemos como acostumbrados. Aquí sí va a ser mucho el estilo de vida que nosotros practiquemos. Ajá. No está mal, porque al final de cuentas, cuando nosotros realizamos un estudio de laboratorio, nos dicen hay que ayunar tantas horas. Ajá. Pero tampoco está bien, porque tal vez ahí estoy teniendo un problema, tal vez de salud, en donde justo no me está permitiendo que mi cuerpo esté restringido de alimento. Entonces tengo que tener en cuenta que no debemos de estar obviamente tanto tiempo sin ayunar si tengo algún problema de salud. Y ahí es donde justo un mito que tenemos aquí es, ¿está mal si dejo de desayunar? Pues no, no está mal, pero tampoco es muy bueno de acuerdo a las condiciones en las que nos encontramos. Eh, Si es perjudicial o no para la salud esta parte de los ayunos, mayormente lo manejan sobre la masa muscular, que hay una pérdida de masa muscular. La verdad es que no hay una pérdida de masa muscular por estar saltándonos el desayuno. La verdad es que para que yo tenga una pérdida de masa muscular, pues deben de pasar, la verdad, varios días y normalmente, eso sí, teniendo una dieta como muy restringida en cuestión a vitaminas, minerales, proteínas y obviamente
si nos estamos alimentando bien, pues no tendría por qué haber ese problema en cuestión a un desgaste, una degradación de la masa muscular. Entonces, pues tampoco en este aspecto nos funciona esta parte de que sea perjudicial para la salud. Obviamente el ayuno intermitente, siempre y cuando lo combinen con una buena alimentación, el adecuado ejercicio, tampoco estarnos saturando de este, ajá, va a tener tal vez algunos buenos resultados en cuestión a lo que es la parte de los beneficios. En cuestión a si cualquier persona puede ayunar, bueno, aquí entra entre una realidad o un mito, aquí es decisión de cada quien. Básicamente porque si estamos hablando de que va a cambiar totalmente tu estilo de vida para poder ayunar, pues obviamente no te lo recomendaríamos porque esto generaría que de alguna manera tú crearas momentos de estrés, irritabilidad, ajá, porque estás acostumbrado a consumir alimentos. Pero básicamente, si eres de esas personas que sí pueden aguantar esta parte de ayunar, de saltarte tiempos de comida, tal vez se pueda adaptar a tu estilo de vida, tal vez. Esto pensando también en que no tengas ningún problema de salud y que obviamente esta parte la tengas muy en cuenta, ¿no? Porque muchas veces podemos tener, no sé, un ayuno en donde digamos que las personas suelen manejar ayunos de manera, ¿cómo les diré? Simplemente porque les comentaron que esa forma es la forma de hacer tal vez una pérdida de peso y se obligan, literalmente se obligan a realizar justamente ese ayuno. Pero si su estilo de vida es consumir alimento, básicamente no lo vamos a lograr porque ahí es justamente donde tengo que tener en cuenta que mi organismo sí está acostumbrado a estar alimentándose adecuadamente. Entonces, yo sí les hago la recomendación de que esta parte de cualquier persona pueda ayudar a ayunar. Sí, cualquiera lo puede hacer, pero la verdad es que depende de las condiciones en que estemos, ¿no? Nos encontremos. Hay muchas condiciones médicas que efectivamente no se hace esta recomendación de que pues, cualquiera lo puede hacer. Hay que tener un trabajo previo muchas veces para hacer este tipo de ayunos intermitentes, porque no es de, ay, pues a mí me gustó justamente hacer el ayuno de 16 horas, pues no, tal vez tuviste que haber empezado con un ayuno más corto, tuviste que haber empezado justamente con algo muy progresivo, no algo así tan tajante, tan directo. Tenemos que ir poco a poco. Entonces, en esta parte, de acuerdo al mito, pues no, no cualquier persona puede hacer un ayuno, pero de acuerdo a la realidad, pues sí, podríamos estar manejando que tal vez todos pudiéramos hacerlo, pero no en las condiciones adecuadas. Nutri, Eh, nos hacen llegar unas preguntas. sí, Me dice, hola Nutri, yo he escuchado que el ayuno es muy bueno porque incluso ayuda con el pH, como a regularlo. ¿Eso es cierto? en el caso del pH, bueno, básicamente el ayuno sí es bueno, o sea, va a tener sus beneficios, pero como te mencionaba, la verdad es que depende de las condiciones de cada persona y no es que podamos hacer un ayuno todas las personas. Si estamos buscando ciertos objetivos, la verdad es que hay muchas maneras de lograrlos y no nada más haciendo ayuno. Tendrías que verificar si eres o no candidata para hacer un ayuno intermitente y así tener el beneficio, por ejemplo, en este caso, de la regulación del pH. Correcto. Otra pregunta que nos hacen llegar es, yo generalmente no desayuno hasta como las 12. Me da un poco de hambre. A veces me duele mi estómago, pero a veces no. ¿Eso es normal? No, la verdad es que no es normal. Eso quiere decir que ahí ya tenemos tal vez un problema digestivo y que sí deberías de estar revisando. Muchas veces tendremos que ver realmente qué mi cuerpo tiene para que yo pueda decir, no, pues sí, puedo hacer este ayuno.
pero tal vez lo que tú llegas a tener es un proceso inflamatorio que entonces en este caso te diría, algunos alimentos pueden llegar a causarlo por un exceso de consumo, ajá. Entonces hay que disminuirlos, revisar todo eso y pues obviamente ahí sabría si realmente es un ayuno porque no te da hambre o haces un ayuno porque te sientes incómoda por una inflamación. Ok, la siguiente pregunta es, me pasa a veces que cuando me enojo o estoy triste se me quita el hambre, o incluso cuando estoy muy ocupado se me olvida comer. ¿Hay alguna conexión entre las emociones y el hambre? Sí, hay muchas conexiones. La verdad es que eso también por eso muchas veces se hace como esta parte de que les aconsejamos de ayuda psicológica para que justamente puedan gestionar mejor sus emociones y de alguna manera no lo manejen todo hacia la alimentación. Bien, también nos hacen una pregunta. Entonces, ¿cuáles son las condiciones adecuadas de salud para que una persona pueda implementar este ayuno? Es decir, ¿cómo saber si somos candidatos para implementar esto? Bueno, en sí, como, bueno, al inicio les mencioné, es una herramienta. Al final de cuentas, eso sí lo tienen que tener en cuenta. Esta parte de ayuno intermitente es una herramienta. Por lo tanto, no podemos decir, ¿sabes qué? Eres candidato perfecto para hacer un ayuno intermitente. Tal vez desde tu estilo de vida tenemos que valorar y no solo por la parte de la salud. Ok, otra que nos hacen llegar es, hago mucho ejercicio en el gym, pero si no desayuno, ¿cómo llego a las calorías que necesito en el día? No, aquí con la parte del ejercicio sí tienes que tener cuidado. Algo de los riesgos que, bueno, más adelante vamos a estar hablando, es justamente saber en qué momento sí y en qué momento no, porque podemos causar justamente alguna fatiga o que literalmente te sientas muy, muy agotado y pues el rendimiento de tu ejercicio baje un poco, o bueno, de tu actividad. Ok, otra que nos hacen llegar es, soy prediabético. ¿Puede el ayuno ayudar con el control del azúcar? Ahí te recomiendo, perdón. Ahí lo que te recomiendo más que nada es ir a revisarlo con tu nutriólogo de cabecera y tu médico. Básicamente porque estás manejando medicamentos que ayudan a bajar los niveles de glucosa. Un ayuno en automático va a provocar eso. Entonces tienes que tener mucho cuidado de no bajar demasiado tu glucosa para no tener problemas. Ok, también nos hacen llegar que cuál es la manera correcta para romper el ayuno. Perdón, ¿me permiten tantito? Sí, Listo, una disculpa. Para romper el sí, no ayuno, se preocupe. sí, para romper el ayuno básicamente es con alimentos dentro de lo saludable y equilibrado. No podemos romper el ayuno con unas papitas, por ejemplo, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que si estamos comiendo pocas horas o tenemos una ventana de alimento, quiere decir que tenemos que consumir lo más parecido o más cercano a una alimentación completa. ¿A qué me refiero? A que nutrientes deben de existir. Por lo tanto, si tú te comes el clásico desayuno de huevito con champiñones y acompañado de tu frutita, estaría excelente. La cuestión está nada más en no abusar justamente de las cantidades, ¿no? Porque muchas veces también decimos, no, pues es que yo tengo una ventana de 8 horas en donde
puedo consumir alimentos y entonces solo hago 2 comidas. Y tal vez mi cuerpo, después de esa primera comida, ya está súper lleno y pues también no me siento a gusto. Entonces, tengo que consumir una cantidad adecuada, ajá, sin saturarlo y tal vez sí, más adelante, 2 horas después, probablemente me vuelva a dar hambre y puedo volver a comer, pero eso sí, siempre una alimentación equilibrada. Perfecto. ¿Usar complementos vitamínicos ayuda a llevar esta dieta? Eso muchas veces tienes que hablarlo justamente con, en el caso, la parte de nutrición, básicamente porque si estamos llevando una alimentación digamos, bien supervisada, ajá, muy pocas veces vas a requerir eh, una suplementación extra, pero si obviamente tengo deficiencias dentro de mi alimentación, pues sí, muchas veces vas a necesitar una suplementación. Muy bien. Dejo que siga con su tema mientras nos llegan más preguntas. Ok. Justo, el horario era lo único que importa de cuando comemos, es otra parte de los mitos, como estaba yo mencionando. Este, la cantidad y la calidad de la comida es muy importante, por lo tanto, no es tan importante el horario, sino más bien cuánto estamos comiendo, qué calidad tiene, si realmente los nutrientes son los necesarios o me estoy, ahora sí que restringiendo tanto que pues no estoy en esta parte de aceptar realmente el consumo que yo debo de tener, ¿no? Puedo tener una ventana de 8 horas con 1800 calorías, ajá, comiendo tal vez 5 veces en esas 8 horas, pero me está dando las necesidades que yo requiero. No quiere decir que porque yo al final voy a hacer un ayuno, también tengo que estarme restringiendo más de 800 calorías, porque luego así lo quieren hacer, quieren disminuir demasiado la cantidad. Por eso es que se les pide que tengan una supervisión, obviamente con personal médico, ¿vale? Entonces, me voy a los beneficios justamente dentro de lo que es el ayuno intermitente. Y los beneficios que tenemos sobre esto, pues es que además de la pérdida de peso, disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares, disminuye marcadores de inflamación que muchas veces están revisando el área médica por medio de estudios de laboratorio. Ayuda a regular un poco la glucosa, como les decía, al final si tenemos diabetes o prediabetes, tenemos que tener en cuenta que si tomo algún medicamento, pues tal vez me baje mucho mi glucosa y tengo también que tener en cuenta todo esto. Ajá. Mejora la concentración y el estado de alarma, básicamente porque pues mi consumo de alimentos puede ser el adecuado. Mejora la microbiota gastrointestinal. Igual en esta parte la persona que me mencionó la irritación en el estómago en la mañana, justamente en un ayuno intermitente puede darse este problema si yo lo estoy haciendo mal y si mis alimentos que estoy consumiendo pues no son los adecuados, pero siempre y cuando sean adecuados, obviamente mi microbiota gastrointestinal va a estar bien. Y bueno, aquí también está la prevención de sobrepeso y obesidad. Tenemos también en la otra parte, ahora sí que el otro lado de la moneda, además de beneficios, pues también están los efectos secundarios o los riesgos que tengo al estar realizando un ayuno intermitente. Esto se debe de considerar de alguna manera por cuánto tiempo lo están llevando o si lo están llevando con una supervisión o no. Y pues estos efectos pueden ir desde el hambre, el estreñimiento, el dolor de cabeza, la irritabilidad, la dificultad de concentrarse o la fatiga. Esto es dependiendo justamente de las condiciones en las que nos encontramos. Como les mencionaba, todo va a depender mucho de nuestro estilo de vida. No todos somos aptos para hacer un ayuno intermitente desde ahí.
Ajá, sin necesidad de ver el estado de salud. Insisto, una persona que tal vez está acostumbrada a consumir sus alimentos cada tanto tiempo al día y que de alguna manera agarren y tan solo pensar que tengo solo 8 horas para consumir alimentos, ya les está generando cierta frustración de saber que no van a comer. Bueno, pues en ese momento tal vez no estamos como aptos para poder llevar a cabo un estilo de vida como este, ¿vale? Ok, nos hacen llegar más preguntas y es, ¿qué tipo de estudios se requieren para saber si somos aptos para realizar algún tipo de ayuno? La verdad es, los estudios básicamente es saber que, pues los niveles básicos, ¿no? Al final el médico te va a decir si está bien o no. Realmente, como había mencionado al inicio, si tengo problemas, tal vez, enfermedades cardiovasculares, va de acuerdo a tal vez al sobrepeso o la obesidad. Ajá. Si mis valores están adecuados y si estoy saliendo con triglicéridos, glucosa, este, ¿cómo se llama? Colesterol y todo está bien, de alguna manera puede que no necesite hacer un ayuno, pero si, por ejemplo, puede llegar a tener resistencia, tal vez ahí sí me aconsejen un poquito esta parte de un ayuno. Hay que evaluar muchas cosas, no podemos decir, este estudio es tal cual para saber que eres candidato a un ayuno intermitente. Ok, también nos preguntan si es peligroso hacer ayuno si tengo metabolismo rápido y me mareo fácil. Sí, sí, porque justo estamos hablando de que si te estás mareando tal bueno, antes de las comidas, supongo que es a donde te refieres, este, básicamente tu cuerpo te está pidiendo un poco de glucosa cada ratito y si tú le restringes te manejas a ciertos horarios, tienes que tener en cuenta y tienes que irlo acostumbrando poco a poco si quieres realizar un ayuno. La verdad es que, eh, insisto, todo va a depender del estilo de vida que manejemos, porque pues si somos de las personas que salimos en las noches a un evento, a una reunión, y pues obviamente vamos a romper el ayuno, pues no tendría como mucho caso, pero no se te, no, bueno, a ti no se te aconsejaría tanto el ayuno. Ok, también nos dicen, hola, con gastritis y artritis reumatoide, ¿se puede hacer ayuno intermitente? Con gastritis no. De hecho, no se hace la recomendación ahí. Con artritis puede, porque como mencioné, hay algunos marcadores inflamatorios que ayudan a disminuirse. Pero en el caso de gastritis, la verdad es que no se te recomendaría como tal. Ok, también nos preguntan, si vengo de años de hacer dietas restrictivas, ¿el ayuno no es otro tipo de restricción con otro nombre? Se puede tomar así, justo. Pero de alguna manera, como también lo mencioné, si llevas una guía supervisada, no quiere decir que tengas una restricción calórica. Ajá, ahí estás teniendo un control más que nada en cuestión a lo que es las horas de comida. Para esto sí te recomendaría evaluar literalmente si realmente podrías estar manejando una restricción de horarios en tiempos y que justamente no sea como una restricción calórica al 100%. Bien, también nos hacen un comentario, dice, si tengo un amigo que su primer desayuno es comer tacos con mucho picante y una Coca-Cola de manera diaria, ¿eso cómo se puede tomar? Que sí tienen muy malos hábitos. Literalmente, esa parte no es la recomendada. De hecho, justamente lo que decíamos para romper el ayuno, no es la mejor forma, básicamente porque son alimentos que
no son tan saludables. De hecho, le das una bomba totalmente de azúcares y si estamos hablando que dentro de los beneficios del ayuno es reducir la glucosa, bueno, pues aquí en automático la elevas de manera eficiente, diría yo. Perfecto. Para romper el ayuno, ¿tiene que ser, por ejemplo, solo con proteína o con qué se recomienda? Puedes, ahora sí que puede, sí se hace la recomendación de romper un ayuno con proteína, básicamente porque nos mantiene como más alertas y más concentrados. Pero al final de cuentas también se hace la recomendación de equilibrar los alimentos, o sea, el consumo de verduras, el consumo de frutas, el consumo de cereales, siempre y cuando no sean pues galletas nos ayuda muchísimo, obviamente en la concentración y en estar activos. Siempre que tengas una alimentación equilibrada te va a ayudar. Si solo te empiezas a concentrar en un grupo de alimentos, la verdad es que no va a ser tan eficiente, básicamente porque vas a generar ciertas deficiencias en otros nutrientes. Entonces, no solo pienses en la proteína, ahí trata justamente también de, no sé, estamos hablando de que si tal vez la proteína a ti te está causando problemas, porque inmediatamente pensamos a veces en pollo, pescado y todas esas proteínas, tal vez tu opción sería como una proteína dentro de los granos y semillas y tal vez manejarte sobre una ensaladita en donde esparces justamente nueces o algo así te podría ayudar a romper ese ayuno, pero sigue siendo dentro de lo saludable. Bien, eh, se lanzó la pregunta para toda la audiencia, que es lo primero que te confunde o no entiendes cuando escuchas hablar de ayuno intermitente. Entonces, mientras nos responden, le cedo la palabra para que continúe con su tema. Ok. eh, ok. Este, bueno, lo que seguía es justamente a quién no se recomienda la parte del ayuno. Básicamente, las personas que no se les recomienda es a personas con bajo peso, ya que justamente uno de los primeros efectos del ayuno intermitente es bajar de peso o bajar nuestro porcentaje de grasa. Entonces, pues obviamente esto no nos ayudaría a las personas con bajo peso. Personas menores de 18 igual es parte de que ellos tienen un crecimiento, al final de cuentas no podemos estar manejando un ayuno intermitente en una etapa de crecimiento porque es una restricción, como bien lo estaban mencionando. Entonces, aquí es donde menos podemos hacerlo. Personas con enfermedades crónicas, aquí, insisto, todo dependerá mucho de lo que hablen con su personal médico. Básicamente, hay personas que tal vez sí en un corto periodo puedan hacer un ayuno intermitente, pero obviamente no es pensarlo a largo plazo porque tiene muchos riesgos para estas personas, la verdad. Eh, con problemas de trastornos de alimentación, al final de cuentas, pues tampoco se hace una recomendación por el mismo, la misma sintonía del problema, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Mujeres embarazadas, igual, están en una etapa de reproducción, entonces hay que tener mucho, mucho cuidado, igual que personas menores de 18. Hay una creación ahí de vida, hay que tener mucho cuidado para no restringir una- un alimento o, bueno, la cantidad de alimento que pudieran estar manejando, ¿no? Y pues obviamente en periodo de lactancia. Estar tomando medicación. Hay muchos medicamentos que, como les decía, ayudan a bajar la glucosa y pues dentro de los efectos también del ayuno intermitente está esta parte de la disminución de glucosa, por lo tanto, sí tendrían que tener mucho cuidado, hablarlo directamente con médico para que puedan resolver esa parte de las dudas de qué efecto podría tener si se aumenta.
eh, dentro de su estilo de vida un ayuno intermitente. Y bueno, pues esto siempre, siempre estarlo revisando literalmente con eh, los profesionales de la salud. Acérquense, nunca, nunca se queden con dudas, literalmente traten justamente de liberar lo más que puedan cuando estén dentro de la consulta y no, no siempre estar manejando como esta parte de lo que mi amiga le funcionó y le ha ido muy bien. Ahí siempre mejor acercarse con alguien que sí los pueda orientar. Perfecto. Entonces, una de las preguntas que nos llegó ahorita es, ¿existe algún estudio que pueda proporcionar información certera de la falta de nutrientes en mi cuerpo? He escuchado de varios, pero no sé cuál sería el más recomendado. Eh, sí hay bueno, últimamente, de hecho, se está hablando mucho de los estudios de epigenética. Ahí podrías realizarlo. Te dan, justamente es dentro de los nutrientes o te hablan justamente de los nutrientes, de si tienes falta o no de nutrientes. La mayoría de las veces, casi siempre estamos con falta porque algo que casi no llegamos a consumir aquí, por ejemplo, en México, es la parte de las verduras, en donde podemos tener una mayor concentración de vitaminas y minerales, pero pues es algo que a veces no nos agrada tanto. Entonces nos concentramos en el consumo justo de proteínas y pues obviamente sí hay nutrientes ahí, pero tal vez no lo suficientes. Y si quieres realizar algún estudio, pues serían estudios epigenéticos. Muy bien. Otra pregunta que nos hacen es, ¿cómo sé si el ayuno me está ayudando o solo me estoy obsesionando con no comer a ciertas horas? Si llevaras, o bueno, ahí si te está ayudando, obviamente te sientes con energía, no te sientes fatigado, estás como en un estado, digamos, de salud óptimo. Obviamente también tendrías que estarte haciendo tus chequeos médicos, como se hace la recomendación, estarnos haciendo esos chequeos por lo menos ahí una vez al año, les digo yo, que no les dé miedo acercarse a los médicos. Este, pero la mayoría de las veces tu sueño está muy bien, tu energía está perfecta, no tenemos como tantas interrupciones de sueño, no tenemos como esa sensación de fatiga a la mitad del día. Si tenemos como las ganas justamente de salir a caminar, muchas veces el estado de ánimo también está presente, entonces si queremos salir a caminar, salimos y no estamos como, ay, no tengo flojera o cosas así. Son como pequeñas cosas con las que te podrías dar cuenta si te está ayudando realmente el ayuno o lo único que estamos pensando es que, pues sí, el ayuno me está haciendo bajar y me estoy queriendo engañar en ese aspecto. Muy bien. ¿Hasta cuántas horas se puede extender el periodo del ayuno? Eso depende. Hay varios tipos de ayuno. La verdad es que dentro de las horas, de hecho, se maneja hasta por días. Hay ayunos que se manejan de 2 días, o sea, son 5 días de consumo y 2 días de ayuno. Entonces pueden manejar, no sé, tal vez 2 días que comen adecuadamente, manejan un día de ayuno, otros 2 días comen adecuadamente y manejan un día de ayuno y así. La verdad es que depende mucho, insisto, depende mucho de cada estilo de vida y de cómo estamos manejándolo. Entonces, la verdad, hay muchos, muchos tipos de ayuno intermitente. Los más conocidos, estamos hablando de que es 20 20 horas de ayuno, 4 de alimento, 16 horas de ayuno y 8 no, 12 horas de ayuno. Correcto. La siguiente es, no sé cómo empezar, no sé si de plano tengo que dejar de comer y hasta tomar agua o solo aplica con las comidas.
¿Cómo? A ver, eso no lo entendí. Sí, nos preguntan, no sé cómo empezar, refiriéndose a las dietas. No sé si de plano tengo que dejar de comer y hasta dejar de tomar agua o solo aplica para las comidas, o sea, dejar de comer. Ah, ya. Ok. Para empezar a hacer un ayuno, te hago la recomendación de que si te acerques al profesional, él te va a ir diciendo, de acuerdo a tus horas de trabajo, de acuerdo pues sí, a los eventos que tú vayas teniendo y revisar todo eso, porque si tú quieres empezar así de golpe y dices, no, pues lo voy a hacer de aquí a acá y tal vez, digo, por ejemplo, un ejemplo, de las 12 a estamos hablando de 8 horas a las 8 de la noche y tú quieres hacer eso, en automático tal vez tú me estás haciendo una actividad extra después de las 8 de la noche y tu cuerpo te va a pedir alimento después de esa hora y me vas a decir es que no puedo, llego con mucha hambre. Entonces, muchas veces sí les decimos, mejor acércate a alguien para que puedan revisar todo eso y no nada más quieras restringirte a un horario, pero tal vez ese horario sea el incorrecto. Ok, otro que nos hacen llegar es, ¿por qué el ayuno es recomendable si los nutriólogos principalmente te indican no saltarte ninguna comida ni colación? Sí, de hecho, ajá, lo que muchos tenemos es eso. No hacemos como la recomendación de hacer ayunos, básicamente porque el cuerpo pide alimento, pero hay personas que sí están como en ese mood de mi cuerpo no me pide tanto alimento y entonces tal vez a esas personas sí se les hace el beneficio del ayuno intermitente. Aquí debo de decir que la verdad es que no hay muchos estudios, la verdad es que todavía hay muy poca evidencia de que el ayuno intermitente sea algo eh, algo muy bueno, la verdad es que todavía hay mucho más riesgos de los que podría haber como beneficios y estamos hablando de que casi todos los estudios que hay son de corto plazo, o sea, literalmente en donde tengo beneficios es porque los están aplicando en corto plazo, no a largo plazo ni como algo que pueda yo manejar por mucho tiempo. Bien, justo una pregunta igual habla de eso. Nos comentan, entiendo que el ayuno intermitente significa que no es a diario. Entonces, ¿cuál es el tiempo o el intervalo para realizar este tipo de ayuno? Ahí dependerá de los resultados o los beneficios que tú tengas. No podemos decirte, ah, no, pues tal vez a ti te ayudó en 2 meses y lo que es más seguro que la mayoría de la gente, justo dentro de los efectos secundarios que yo mencioné, la mayoría de la gente los empieza a sentir y entonces obviamente esa no es una opción. Ajá. Eso quiere decir que el tiempo es muy relativo porque no podemos asegurarte un tiempo para decir esto es lo que puedes hacer y hasta ahí. En los estudios estaban manejando, me parece, como en alrededor de 6 meses en adelante, dentro de sus beneficios, pero tenían de todas maneras muchos riesgos de acuerdo a cada tipo de población. Correcto. La siguiente es si de verdad el ayuno ayuda a bajar o controlar el peso. Sí, sí ayuda a bajar, básicamente porque estamos haciendo una restricción de alimento a cierta hora. Esto sí quiere decir que me está ayudando justo a, digamos, a generar, mm, no me quería meter, pero no sé cómo explicarlo. A generar cuerpos cetónicos en la parte del ayuno porque no hay una glucosa que esté entrando a mi cuerpo. Entonces, lo que estábamos o lo que nuestro cuerpo siempre va a estar necesitando es esa glucosa como energía. Y si no la tiene, la va a sacar de otra manera. Entonces, ahí está el trabajo justamente del cuerpo cetónico. Y como el principal beneficiado es mi cerebro, pues en automático en ese aspecto hay formas de utilizar esa energía y por eso es que perdemos peso. Más sin en cambio, pues insisto, hay muchas formas de lograr los objetivos y no solamente con el ayuno intermitente.
Ok, la siguiente es, ¿realmente qué rompe el ayuno? ¿Tomar agua o tomar alguna pastilla ya es romper el ayuno? Tomar agua no. De hecho, para romper el ayuno tiene que ser un alimento que me aporte a, de alguna manera un nutriente. Por lo tanto, el agua, el café, los tés, siempre y cuando también no me aporten glucosa, no me pueden hacer romper el ayuno. Romper el ayuno es que yo me coma una lechuga, tal vez, ajá, con eso ya estoy rompiendo el ayuno. Que yo justo me tome un traguito de jugo, con eso ya rompí el ayuno, ajá. Es la manera de romper ayuno. En el caso, no sé, nos dan aquí algunos ejemplos, que es si tomo un latte que es líquido pero tiene leche, eso podría ser romper el ayuno, o el tomar algún suero que igual ya trae más vitaminas, ¿qué es lo que define más bien? Exacto. Eso ya sería romper el ayuno. Trae glucosa, trae grasas, trae proteínas, el late, por ejemplo, ¿no? Entonces, de alguna manera, el romper el ayuno es que entre justamente algún nutriente que me proporcione energía. O bueno, más energía, parte metabólica de alguna manera, porque pues, sí, el agua de cierta manera también me la puede proporcionar. Muy bien, algunas preguntas que también nos hacen llegar van en torno del ayuno y el ejercicio. Me parece que es estar en déficit calórico. Ujú. ¿Esto te podría dejar sin energía para rendir? ¿Es recomendable? Sí, de hecho sí te puede dejar sin energía. Insisto, de acuerdo al tiempo en que lo realices, ¿no? Si estás realizando tus comidas dentro del tiempo de ejercicio, pues obviamente vas a tener la energía suficiente para rendir, pero muchas veces eh, hacen el ejercicio fuera de la ventana de alimentación. Si lo que no quieres es perder justamente esta parte del peso, o bueno, no tanto peso, o tu masa muscular, pues eso sí, a largo plazo lo puedes estar perdiendo por no tener una alimentación adecuada. Entonces, aquí entra mucho el por qué los nutriólogos siempre estamos recomendando que tengan justamente los tiempos, no saltarse tiempos de comida, el estar manejando eso sí puede estar afectando cuando hacemos ejercicio. Nos vuelven a preguntar la parte del suero, que no entendieron, no se entendió bien si el suero ya es romper ayuno. Sí, porque al final de cuentas recuerden que el suero es una combinación de glucosa y sales, ¿no? Entonces, pues sí, ahí ya rompimos el ayuno. Con lo que no rompemos el ayuno es solamente con el agua, el café y algunas tés o infusiones, mientras que no sean de las infusiones con fruta, por ejemplo. Esto también cuenta si, digamos, al café o al té se le aplica azúcar o ahí ya Exacto. sería romper ayuno. Ahí rompen el ayuno con el azúcar. Correcto. Otro comentario que nos hacen llegar es, ¿la edad es un factor para determinar si es candidato para ser una persona saludable y con buenos hábitos alimenticios, sobre todo en la menopausia? Eh, ¿Edad es un factor? Eh, no, o sea, bueno, si estamos en la parte de la menopausia, si ya tienes unos buenos hábitos de alimentación, no estaríamos hablando que necesitáramos, bueno, en el caso, esta parte del ayuno intermitente. Ok, ok. También nos hacen mención de otra dieta. ¿Recomienda la dieta cetogénica? Justo ahí la dieta cetogénica y el ayuno intermitentes más o menos se manejan parecido, es en la cetogénica entre menos glucosa entre al cuerpo, obviamente hay más producción de cetonas en el cuerpo, lo que activa la energía de otra manera, no solamente la utilización de glucosa. Entonces, ambas hacen una pérdida de peso muy parecida. Ajá, solo la diferencia es que en
La dieta cetogénica no es necesario justamente restringir horarios de alimentación. Y en el ayuno intermitente, pues sí, porque al final de cuentas estamos contemplando que los azúcares solo van a entrar en cierto horario. Ok, una pregunta igual que nos hacen es si la dieta intermitente podría confundirse con anorexia. No, no, son totalmente diferentes. Ahí estamos hablando de un tema más parte psicología, entonces sí, sí sería más de ese aspecto y en el caso de el ayuno intermitente es algo de control más que nada, control la alimentación. Entonces tendríamos que tener mucho cuidado si una persona está manejando como esta este, ventana de engaño de querer hacer un ayuno y teniendo un problema de anorexia. Ok, y sobre la cafeína en ayunas antes del ejercicio, ¿qué es lo que opina usted? Hay beneficios, de hecho, dentro del control del ejercicio, dependiendo del tipo de ejercicio que manejen. No estoy en contra, obviamente, si estamos hablando de un ejercicio de alto rendimiento, si estamos hablando de un ejercicio que estamos manejando para evitar una subida de peso, para evitar niveles de estrés muy elevados, pues ahí sí no vería el uso de la cafeína. Muy bien, también nos preguntan que en qué horario la pueden encontrar para consultarse dentro de la app. Yo me encuentro solo sábados y domingos de 9 de la mañana a 9 de la noche. Correcto. Y regresando a las preguntas, ¿tomar calcio diariamente se considera medicación? Perdón, no, no entendí. ¿Tomar calcio diariamente se considera medicación? No, es suplementación por falta de, entonces no es como, más bien ahí es justo un sumado a la alimentación que tienes. Correcto. Regresando a la parte de la duda del suero, nos hacen el comentario que el suero es casero con una pizca de sal de mar, bicarbonato y unas gotitas de limón. ¿Esto es romper el ayuno? El limón, sí. Muy bien. Nos hacen otra pregunta respecto al café. Antes del azúcar, bueno, replanteo. Eh, lo que nos comentaba del ejercicio y el café, ¿este debe ser sin azúcar o puede tener algo de azúcar? Para romper el ayuno. Para hacer ejercicio, en ayuno y solo haber tomado café. Ah, la verdad es que en el caso del café, aquí hay una diferencia, cafeína y café. Literal, la verdad es que el café previo al ejercicio no va a tener como tanto efecto para que realmente puedas decir, me puede dar unos beneficios. La verdad es que hay ciertas dosis que se deben de estar manejando sobre la cafeína para el ejercicio. Y en el caso de si le añades azúcar al café o no, mm, podría ayudarte más que nada por la parte de energía que puedes estar tomando como previo al ejercicio, nada más teniendo en cuenta que hay menos, justamente menos nutrientes en un café, ajá, y solo te está aportando la glucosa, que es el azúcar. Ok, para el ayuno intermitente se debe comer a las horas, digamos, normales o la comida se debe como repartir en ciertas horas, más que nada para no desbalancearse o cómo funciona el ayuno intermitente. El ayuno intermitente es de acuerdo justamente a las horas en que tú lo marcas. Ejemplo, si yo estoy agarrando justo un ayuno de 16-8 y tengo la ventana de 8 horas, puedo, como les decía, empezar desde las 12 del día, ajá,
pero mi estómago también va a estar indicándome de alguna manera que no me voy a estar comiendo un pollo ahí totalmente a pesar de que la nutrióloga lo haya dividido en cachitos, ajá, no me lo voy a comer en una sola sentada, literal. Si yo agarro y digo, pues voy a estar comiendo o tengo tiempo, porque muchas veces también ahí depende de los tiempos que tengamos nosotros, ya sea por trabajo, por escuelas o por actividades, tal vez yo sí puedo estar comiendo cada 2 horas, ¿no? Entonces, si rompo mi ayuno a las 12, puedo comer a las 2, puedo comer a las 4, puedo comer a las 6 y termino a las 8. Y ya tengo 4 tiempos de comida, en los cuales pues no es atascarme, sino realmente, solo consumir el alimento que necesito en esos horarios. Muy bien, y para ir terminando, ¿podría darnos su conclusión sobre todo el tema y las preguntas que nos lanzó el público? Sí, en el caso, como algo que creo que se manejó mucho es para quien se recomienda, pues literalmente esto es para adaptarse a un estilo de vida, o sea, literalmente no es algo que podamos realizar de hoy a mañana, entonces sí se les pide que tengan mucho cuidado porque, como les decía, si se obligan a restringir el alimento así de golpe, la verdad es que podemos pasar por un proceso de ansiedad y entonces en vez de ayudarse, terminamos haciendo todo lo contrario, ¿no? Entonces sí hay que tener muy en cuenta esa parte. Este, Hay que reconocer que literalmente el ayuno intermitente solo es una herramienta, no es un consejo. O sea, no es para que podamos decir: "Ay, no es un tipo de dieta". La verdad es que tampoco entra dentro del tipo de dieta, solo llega a ser, eh, una herramienta para poder lograr ciertos objetivos cuando de alguna manera a veces no nos queda de otra, pero la verdad es que es la última opción. Este, y en sí, siempre, siempre traten de acercarse a alguien que sí sepa, el profesional de salud siempre va a estar para justamente poderlos orientar, eh, y no simplemente agarrar y decir: "Ah, pues voy a hacer ayuno porque yo sé y siento que sí puedo". No, hay que revisar muchas cosas, ¿vale? Entonces, sí, si se sienten aptos, pues adelante, pero sí acérquense a un profesional. Perfecto. Muchas gracias a todos por su asistencia. Los invitamos a consultarse en la app en los horarios que ustedes se encuentren disponibles. Eh, También los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Todos nuestros webinars se suben a nuestro canal de YouTube. Al terminar esta sesión, se lanzará un breve cuestionario que nos ayudará a saber qué otros temas de interés podríamos traer para ustedes. Muchas gracias por todo.